Vamos a dar comienzo a la segunda charla de la mañana, denominada Corticoides inhalados, pros y contras. Expone el doctor Nelson Toro, médico internista de la Universidad Austral de Chile, con diplomado de Medicina Intensiva, con profundización en enfermedades respiratorias de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Actualmente trabaja en el equipo técnico de tuberculosis de la región de Los Ríos, es coordinador de la Unidad de Enfermedades Respiratorias del Hospital Base de Valdivia y presidente de la filial sur de Sociedad de Enfermedades Respiratorias de Chile. Le brindamos un fuerte aplauso y damos comienzo a esta exposición. Hola, buenos días. Gracias de nuevo por la invitación. Es un orgullo para mí estar aquí. Y mi idea es darle algunos tópicos extra de algo que es muy usado en la medicina hoy en día, en adultos, en niños. Darle un poco una base. Si en realidad al final de la charla terminan con más dudas que certezas, probablemente logré mi objetivo. Y vamos. Esto empieza el tiro un poco duro, pero no es tan duro. Tiene unos monitos, unas caritas felices y no tan felices. En el fondo este es un esquema ultra simplificado de la acción de los corticoides. En general, los corticoides son, desde un punto de vista general, una terapia génica que ingresa a la célula, es recibido por receptores específicos, es transportado a nuestro material genético, al núcleo, dentro del núcleo, y de esta forma logra potenciar, logra inhibir, y fuera del núcleo logra inhibir producción de distintas proteínas que tienen acciones acciones proinflamatorias y regulación de acciones antiinflamatorias. Por lo tanto, podemos desprender de esta simple lámina que tenemos distintas formas por las cuales los corticoides pueden llegar a funcionar con esta acción antiinflamatoria que conocemos y de la cual nos aprovechamos en muchos ámbitos de la medicina hoy en día. Entonces, cuando uno va a hilar un poco más fino, se da cuenta de que uno puede clasificar los efectos de los corticoides por esta activación o transcripción génica en al menos 3. Y se habla de que los corticoides en general pueden transactivar cuando tienen un efecto de potenciación antiinflamatorio, sobre todo, ¿no es cierto?, a nivel de NF-κB o por inducción de NF-κB. También tiene un efecto de cisrepresión, que es negativo, que es el responsable al fin y al cabo de los efectos adversos. Y cuando el paciente se toma una pastilla de prednisona y le queda la escoba en la guata, probablemente tenga que ver con esto. Y finalmente tenemos los efectos que son de feedback negativo, de transrepresión, que tienen que ver con el efecto antiinflamatorio real que nosotros queremos buscar. De eso se trata. Esa es la parte de los corticoides que queremos. Los corticoides tienen muchas acciones y estas son algunas, y cada uno de estos productos que se ven involucrados como proteínas a partir del efecto génico tiene un efecto distinto. Por ejemplo, los corticoides también se ocupan como terapia de rescate hemodinámico en crítico para controlar la presión, para poder subir la presión. Y eso tiene que ver con la expresión de transactivación, cisrepresión y transrepresión. Por lo tanto, ya podemos, ¿no es cierto?, sacar algunas conclusiones y podemos decir de que si quisiéramos tener el efecto ideal de un corticoide, sería solo ese, quitándole este, por lo tanto las reacciones adversas, y quitándole este, por lo tanto generando la supresión de la inflamación que nosotros queremos en forma específica y no una sistémica. Por lo tanto, eso es lo que queremos. Inhibición de transcripción y síntesis de citoquinas proinflamatorias en forma específica. Ojo que aquí dice citoquinas y quemoquinas, que no necesariamente es lo mismo. Y citoquina se refiere a la expresión de productos proteicos que son sintetizados por distintas células. Y quemoquina, que habla de un producto proteico que es sintetizado por distintas células, pero que es capaz de producir atracción para otros grupos de reclutamiento en la inflamación. Si uno va directo al grano y vemos
que hay corticoides que son inhalados y estos corticoides tienen una acción que debería ser un poco más específica a nivel pulmonar o de mucosa en realidad, porque uno lo ingiere o lo inhala por la boca. Podemos establecer distintas generaciones desde que fueron creados por allá por los años 70, en donde están los corticoides de primera generación como es beclometasona y budesonida, que son ampliamente conocidos. Beclometasona ya está en desuso, pero no es un mal corticoide en líneas generales. De segunda generación, por allá por los años 80, fluticasona, propionato y mometasona, furoato. Algunos probablemente de ustedes puede ser alérgico, tal vez ocupe corticoide nasal. Algunos asmáticos, es probable que hayan varios asmáticos en esta sala, por número solamente. Algunos probablemente no lo saben. Otros lo saben y se hacen los... De tercera generación, que es de los años 90, que es ciclesonida, que es un medicamento que ha pasado desafortunadamente un poco desapercibido, que no tiene mucha expresión en laboratorios, pero que es un fármaco bastante bueno. La ciclesonida es un fármaco que actúa como una prodroga y se transforma después a levociclesonida. Por lo tanto, no actúa a nivel faríngeo, puesto que es activado a nivel pulmonar por esterasas. Entonces, no vamos a tener este efecto de laringitis o de micosis a nivel de la boca, porque su acción es efectuada directamente en los pulmones, donde es transformado a la droga específica. Se administra una vez al día. En realidad parece un bastante buen fármaco. Lamentablemente no está en estas compañías grandes y por lo tanto probablemente de ahí que es un fármaco de más bajo perfil. Y tenemos de cuarta generación, en donde la idea es que estos fármacos que están siendo desarrollados desde el año 2006, 2007, actúen solamente en transrepresión. Es decir, que no produzcan estos otros efectos. Entonces ahí viene la primera duda. ¿En realidad los corticoides inhalados entonces sí producen tantos RAM? Vamos a ver. Respecto a eficacia, los corticoides en general, ¿no es cierto?, son algunos mejores y otros peores con distintos perfiles. Pero estos son perfiles de bioequivalencia, perfiles de farmacodinamia y de farmacocinética. Sin embargo, no es lo mismo que funcionen bien ahí a que funcionen bien en una persona. Y a veces uno puede comparar uno que le parece más burdo con otro que le parece más bacán y resulta que pueden ser iguales en los efectos en la clínica. Por ejemplo, fluticasona se comparó con budesonida, fluticasona propionato, porque hay fluticasona furoato también, y mostró solo una leve mejoría en la capacidad vital forzada. Pero la verdad que el BEF1, el volumen, ¿no es cierto?, que se expira en el primer segundo, en forma forzada, en realidad no tenía una diferencia significativa. La calidad de vida tampoco había cambiado en forma importante y los síntomas y exacerbaciones no tenían cambio en los pacientes asmáticos. Entonces podríamos pensar que podemos usar cualquiera de los dos. Pero no hablaron de efectos adversos. Y una cosa que es re importante y que uno a veces como que se olvida y que ustedes lo van a ver cuando se enfrenten en la práctica clínica, es que a veces uno inicia un medicamento y nosotros somos re buenos, los médicos en general, iniciar un fármaco, pero a la hora de desescalar el fármaco para llegar a tener el mejor efecto sin tener tanto efecto adverso, como que se nos hace un poco. Y uno dice, pero si estuvo tan bien con esto, ¿para qué se lo voy a cambiar? Pero resulta que a largo plazo sí pueden pasar cosas. Y en los corticoides en general uno logra un mejor efecto con dosis bajas y en la forma que, la medida que uno aumenta la dosis de corticoides, no necesariamente aumenta en la misma proporción la mejoría clínica y probablemente sea hora de asociar un fármaco. Esta gráfica, no se confundan, lo único que pretende y llama la atención porque son corticoides hechos en los años 70, que haya tenido que pasar casi 30 años para poder evaluar la potencia de los distintos corticoides. Llama la atención. Y se comparó budesonida y fluticasona con placebo. Y fluticasona con dosis equivalentes logra suprimir más fácilmente el eje de cortisol. Es decir, fluticasona es más potente.
y probablemente podemos usar dosis menores para poder lograr un efecto. La segunda lectura de esto es que fluticasona pasa más a la sangre y suprime más eje a nivel plasmático. Por lo tanto, fluticasona entonces es mejor que budesonida. La verdad es que ya no lo sabemos, probablemente depende del paciente, probablemente depende de lo que uno quiera buscar y preocuparnos de ajustar las dosis. Pero no solamente la potencia es importante en este sentido, sino que hay otros determinantes que finalmente nos van a dar el efecto final. Como por ejemplo, ¿cuánto de este corticoide se deposita en la boca? Para eso usamos dispositivos, aerocámaras. Las aerocámaras son de plástico, se ven medio como charcha, pero la idea es que este plástico sea un plástico distinto a cualquier plástico y logre que no genere tantas cargas eléctricas para que el corticoide o el polvo que uno haya colocado ahí no se deposite tanto en la pared. Va a haber un porcentaje que se va a depositar sí o sí. Lo otro es tener entonces una buena técnica inhalatoria. El tamaño de las partículas en general son más o menos estandarizadas, pero no todos tienen el mismo tamaño de partículas. Recuerden de que la micobacteria tuberculosa tiene 5 o 6 micras, estas partículas tienen 3 a 5 micras, por lo tanto en una buena presurización o nebulización o lo que sea, pueden llegar las partículas o deberían poder llegar al alvéolo, pero no todos los inhaladores cumplen con esos estándares. Eso es importante. La esterificación a nivel pulmonar, lo que ya le comentaba con ciclesonida, budesonida no se esterifica. Perdón, budesonida sí se esterifica, fluticasona no. Otro punto a favor de budesonida y en contra de fluticasona. Pero tampoco quiero decir que fluticasona es malo. Probablemente haya que ajustar las dosis y funcione bien con bajas dosis, que es lo que se hace a nivel clínico. Y afinidad, ¿no es cierto? Podemos tener afinidad en general y sinergia con otros fármacos. Por ejemplo, los beta-agonistas de acción prolongada. Cuando uno cambia el dispositivo, probablemente todavía no se hayan familiarizado con eso, pero hay distintas formas de inhalar un corticoide. Y se puede a lo mejor con esta clásica bombita, el presurizador inhalado, ¿no es cierto? Clásico, de dosis medida. Esta bombita que refiero a los pacientes. O puede ser con un dispositivo de distintas formas que pueda liberar polvo seco que el paciente inhala sin necesidad de una aerocámara. Probablemente esto va a sustituir a corto plazo, ya lo está haciendo, a los medicamentos que se inhalan con este presurizado. Ojo que antes de los años, hasta la década pasada, los inhaladores de dosis medida, los IDM, tenían liberación de ozono. Entonces no eran amigables con el medio ambiente. Y eso tuvo que generar cambios en las políticas de las compañías para que pudieran evitar, ¿no es cierto?, la liberación de clorofluorocarbono. Acá tenemos que, en general, la nebulización no logra una diferencia significativa con placebo. Ojo, porque uno siempre le dice al paciente, no, si nebulícese con esto. Con corticoide, la verdad que el efecto no es muy adecuado. Sin embargo, con inhalador de dosis medida y con este, que es un turbo aller, que en el fondo es polvo seco, sí tenemos excelente llegada de medicamento a donde tiene que llegar. Entonces, usamos inhalador de dosis medida o usamos, ¿no es cierto?, polvo seco. ¿En qué lo usamos? En realidad llega cualquier gallo que está silbando un poco, que está con todo, y probablemente va a terminar con corticoide inhalado, lamentablemente. Y si llega al polirrespiratorio, también puede ser. Se usa en asma, en EPOC, se usa en bronquiectasias, no fibrosis quística. Se usa también en fibrosis quística. Se usa en los secuelados de tuberculosis que tienen hiperreactividad bronquial. Y se usa incluso en algunas enfermedades pulmonares difusas. ¡Wow! Se usa mucho. Nos vamos a referir, o me voy a referir más bien entonces a algunas situaciones, pero no tenemos directrices claras. Esta cuestión va para todos lados. Uno dice asma, y hoy en día la verdad es que uno podría pensar en que el corticoide, que era la base hasta hace unos años, está siendo acompañado por una serie de otros fármacos específicos
según el tipo de paciente. Y en EPOC sí que es un desastre porque la verdad es que lo que había establecido como guías hasta hace un par de años, hoy en día va a la individualización de los pacientes y cada vez menos pacientes ocupan corticoides. Entonces, por ejemplo, aquí les puse este que es el Isolde, que es un trial que se hizo hace varios años atrás, que sentó las bases de por qué usamos corticoides en EPOC. Sin embargo, era muy general, no había hecho análisis de subgrupos y los resultados eran justo en el límite de la significancia. O este, que es, por ejemplo, del grupo TORCH, que el año 2007 dijo de que para EPOC usar corticoides, en este caso fluticasona, andaba muy bien y que lograba un cambio en el seguimiento de los pacientes. Incluso se atrevían a hablar de la sobrevida. También las guías clínicas, estas son las guías de los británicos, las guías NICE. Corticoides inhalados. Y no estoy hablando hace mucho tiempo. Si ustedes se fijan, 2007, estas son las guías 2010. Por lo tanto, es un tema que se ha debatido y se ha cambiado mucho durante los últimos años. Bueno, y la GOLD, que es la Asociación Mundial, ¿no es cierto?, de Manejo y de Investigación para la EPOC. Por lo tanto, se nos ofrecen distintas posibilidades como para poder pensar en que uno sí tiene que usar corticoides. Esta, ¿no es cierto?, es el Step Up de la GINA, ¿sí?, que es la Iniciativa Global para el Manejo del Asma. Y aquí tenemos distintos pasos, pero sí podemos darnos cuenta de que en cualquiera de estos pasos de un paciente asmático, de un enfrentamiento a paciente asmático, tenemos considerados los corticoides. Corticoides incluso cuando el paciente tiene muy pocos síntomas, porque es una enfermedad progresiva, porque es una enfermedad que en algún momento le va a dar síntomas al paciente. Por lo tanto, dentro de los controladores, sabemos que está ahí, sí o sí, en bajas dosis, en el escalón 2, en el escalón 3, en el escalón 4, incluso en el escalón 5 como una terapia de mantención, y en el escalón 1 con dosis bajas. O sea, el corticoide inhalado, la GINA lo propone como un medicamento fundamental. Y los corticoides inhalados son el fármaco de elección para el manejo del asma persistente, como ya se puede ver, porque mejora la función pulmonar, porque disminuye la hiperreactividad bronquial, el paciente le silba menos el pecho y dice, doctor, al mes de usar esto, en la noche ya podía dormir mejor, porque tienen menos crisis, porque se pueden morir menos, y los pacientes que llegan a UCI por asma no usan su corticoide, porque disminuye la necesidad de usar el salbutamol de rescate o corticoides orales. Pero la verdad es que la enfermedad progresa igual, no la modifica. No la modifica. Disminuye la inflamación, pero la enfermedad no cesa, sigue. Por lo tanto, estamos tratando un efecto de la enfermedad, no estamos tratando la enfermedad. Entonces la eficacia va a depender un poco del tipo de asma, y aquí ya nos empezamos a adentrar. Por ende, la respuesta del agente causal. Entonces tenemos que si el asma es eosinofílica, ese paciente va a andar mejor. Por lo tanto, si ustedes le toman un hemograma y el tipo tiene eosinofilia, o si le piden que analizar una muestra de esputo de un pollito que tiene eosinófilos, el paciente va a responder mejor. Y va a tener menos exacerbaciones si usa el corticoide, así no lo usa. Pero hay pacientes que en realidad, ¿no es cierto?, usan el corticoide, que son asmáticos, y que es como si uno les diera nada, agua. Y hay distintas explicaciones para esto. Y pueden haber explicaciones que sean moleculares, como alteraciones de la vía de la histona deacetilasa, es decir, a nivel nuclear, o otros mecanismos de transcripción, o los receptores de glucocorticoides. Hay pacientes que tienen resistencia porque tienen, ¿no es cierto?, alteraciones génicas en los receptores de glucocorticoides. O porque el tipo es obeso. Los obesos en general tienen un órgano extra, que es la obesidad, que es la grasa abdominal, que secreta muchas proteínas inflamatorias, adiponectina, PAI, etc. Y los tabáquicos, el tabáquico asmático en general va a andar peor. Y aunque sea eosinofílico, su respuesta va a ser más mala. Esto
se ve como abrumador, sobre todo para esta hora de la mañana o en la tarde, igual probablemente. Pero no es para perderse, sino que este es el epitelio. Este es el vaso. Aquí hay reclutamiento, ¿no es cierto?, desde la sangre de neutrófilos a través de los ICAM y BICAM. Y este es el eje central. Activación del epitelio. Tenemos que el eosinófilo por células presentadoras se activa justo con los mastocitos gracias a la producción, ¿no es cierto?, de IgE. Ahora, entonces uno dice, ok, nosotros actuamos a este nivel con los corticoides inhalados, pero ¿qué pasa con todo el resto del mecanismo? ¿Qué pasa con los neutrófilos que también llegan, aunque haya un predominio, es un predominio eosinofílico? No implica que no haya neutrófilos. O los linfocitos, más TH2 o menos TH2, no estamos actuando a ese nivel. O las interleuquinas que no tienen que ver con los eosinófilos, ¿ya?, que son varias. Y L5 no es producida por eosinófilos, y sí interviene en los mecanismos de broncoobstrucción. Interleuquina 13 también, interleuquina 4 también. Por lo tanto, esto que es afectado por los corticoides nos deja todo el resto sin control. Y esto ha dado lugar a que asmáticos que tienen otro tipo de afección, otro tipo de génesis de patología, empiecen a ser manejados de una forma distinta. Y uno a lo mejor puede intentar bloquear el IL-5 que se ha involucrado en distintas situaciones, o el IL-13, o el IL-4, o los ICAM, o etc. Entonces, el conocimiento molecular de esto, que parece abrumador, ha dado lugar a una serie de otros fármacos y a una serie de otras posibilidades de control. Por lo tanto, el corticoide inhalado, que parecía ser espectacular, probablemente ya se está viendo como un tratamiento complementario y una buena base, pero hay otras cosas. Por lo tanto, uno podría tener una aproximación clínica para los pacientes asmáticos y tal vez considerar otras posibilidades terapéuticas. O uno podría ver cuál es el predominio linfocítico, y eso se puede ver clínicamente. Si, por ejemplo, hay un viejito que se hace asmático después de los 60 años, ese paciente probablemente tiene poco de TH2. Si hay un niño, un cabro chico que es asmático, ese gallo es TH2 todo el rato. Ustedes probablemente todavía pueden ser TH2. Yo ya soy menos TH2. Por lo tanto, uno termina siendo más neutrofílico o pausigranulocítico, teniendo otras posibilidades terapéuticas. El corticoide también puede exponernos a otras situaciones y podemos encontrar asociaciones con distintas patologías. Por ejemplo, en esta revisión publicada en el CHEST se vio de que cuando uno no daba esteroides inhalados, no tenía riesgo de hacer neumonía más que la población general. Uno. Y en la medida que uno daba distintos esteroides en dosis superiores, veíamos que el riesgo ajustado iba aumentando progresivamente, hasta llegar que con fluticasona, de nuevo, en dosis altas, teníamos un mayor riesgo y casi doblábamos el riesgo de tener neumonía. La neumonía, aquí en Chile y en otros lados, dentro de las enfermedades infecciosas agudas, sigue siendo la principal causa de mortalidad. Por lo tanto, es un tema importante a destacar. Y si lo podemos controlar de alguna forma, bienvenido sea. En el asmático, y solo en el asmático, no estoy hablando de nuestras patologías, porque nuestras patologías tienen también otras complicaciones que se pueden sumar, podemos tener otras complicaciones si no se maneja bien, como infecciones micóticas, sobre todo de la mucosa oral o faringe, supresión parcial del eje hipotalámico, disminución en la tasa de crecimiento en los niños, por lo tanto tratar de usar la dosis menor, aumento de peso, ya sea en los niños o los adultos, por la misma vía. EPOC. Cuando uno piensa en EPOC, la cosa se hace más compleja, porque si ya yo dije de que el efecto de los corticoides tiene que ver con la eosinofilia, EPOC no tiene que ver con eso. Tiene que ver con otro tipo de inflamación. Por lo tanto, uno podría definir algunas cosas.
¿Qué es inflamación en EPOC? ¿Qué es inflamación en general? Es un proceso benigno, es un proceso normal que está dado por nuestra homeostasis para poder dar curso a una injuria y control. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa entonces acá? ¿Por qué la inflamación se vuelve mala en el EPOC? Probablemente porque hay factores extra que hacen que ésta se perpetúe. Por ejemplo, ¿no es cierto?, en el caso de la EPOC, es el tabaco. Entonces, esta respuesta fisiológica puede verse alterada dependiendo en la expresión. Si uno tiene una respuesta que es transitoria y que es adecuada, probablemente vamos a dar pie a cubrir todo. Sin embargo, si esta es débil, podemos dar pie a tener infecciones o cáncer. Y en los pacientes con cáncer tenemos alteraciones de la respuesta inflamatoria. Cuando es excesiva, daño tisular. Hay muchos ejemplos, por ejemplo, las bases iniciales, la fibrosis pulmonar. ¿Hay algún grado, ¿no es cierto?, de compromiso inflamatorio? No necesariamente. Y cuando esto no se resuelve, forma cicatrices. Esto ya no se puede reparar. Si uno se hace un corte en la mano o un machucón muy grande, hay algo de esto que se va a poder reparar y probablemente dependiendo del tipo de persona se va a reparar todo, o sea, más o menos. Pero si uno se hace un corte, le va a quedar una cicatriz y eso no se puede reparar. Por lo tanto, en este caso, en el EPOC, la inflamación que debería ser fisiológica se vuelve patológica por un factor que en este caso es fundamentalmente el tabaco. Entonces, en los años después del 2000, se hizo distintos estudios. Yo no sé si les llama la atención que siempre se probaron los mismos fármacos. Y yo ya les había dicho que beclometasona no era tan malo, Bolsoni era bastante decente, y que fluticasona, si bien era más potente, se asociaba a algunas otras complicaciones. Neumonía, mayor supresión de eje. Pero se volvió a usar de nuevo fluticasona. Insisto, no digo que sea malo, pero llama la atención la poca diversidad. Y se usó para tratar de ver si podíamos reducir la probabilidad de muerte en los pacientes con EPOC, usar terapia combinada de un corticoide inhalado y un betagonista de acción prolongada versus placebo. Y se vio que se lograba bajar progresivamente y de hecho si uno probablemente prolonga el tiempo, tenga un efecto superior. Pero esto es comparado con placebo. Es decir, no le doy nada a este paciente y ahora estoy dando algo. Claramente, si el paciente se obstruye menos, tiene menos crisis, probablemente pueda vivir más. Estaba en el límite de la significancia estadística y el intervalo de confianza cruzaba a 1. Ustedes son jóvenes científicos, mentes jóvenes que probablemente eso ya les va a dar algún grado de ruido. Y van a decir, chuta, parece que sí, pero no estoy tan seguro. Pero también se vio calidad de vida en este estudio, que es el TORCH. Y el TORCH vio que la terapia combinada mejoraba significativamente la calidad de vida, en un efecto que se mantenía. Y también se vio con criterios espirométricos, y también andaba mejor. Pero aquí hay algo que uno tiene que tomar en consideración. Los pacientes pueden mostrarle que uno se modifica el BEF1, que mejora, que sopla más, que anda mejor. Sin embargo, los pacientes, si ustedes le dicen que le modifican 40 ml su BEF1, probablemente para ellos pueda o no pueda ser significativo. En general, modificaciones del volumen expiratorio forzado de más de 100 o 120 cc son significativas. Se notan, el paciente lo nota. Si es menos, es un número. Y también estos pacientes tenían menos exacerbaciones. Sabemos que si los EPOC se exacerban más, se mueren más. Por lo tanto, parecía una terapia razonable, pero era una terapia que se estaba comparando contra nada. Cuando se hizo un subanálisis 2 años después de esto, se vio con los pacientes que usaban esta terapia combinada versus los placebos y los que usaban el puro betagonista, tenían más neumonía, harta más neumonía. Y eran diferencias que se iban separando en el transcurso del tiempo. Y aquí arriba está corticoide solo y corticoide con betagonista, y aquí abajo placebo con betagonista solo. O sea, hace bien, pero no tanto. Y cuando se analizó esto en otras publicaciones, se vio lo mismo.
las dosis bajas de corticoides aumentaban un poco el riesgo de neumonía, las dosis moderadas un poquito más y las dosis altas mucho más. Y cuando se vio que podían haber otras complicaciones, teníamos que, aparte de neumonía, podíamos tener tuberculosis, porque se suprimían los medios inflamatorios de control. O podía haber fractura de cadera, le podíamos haber preguntado al doctor Troncoso que estaba antes. O alteraciones cutáneas, o catarata, importante para nuestra población, los pacientes de POC tienen más de 50 años, o diabetes. Por lo tanto, la tuberculosis, en algunas otras publicaciones, tenía un impacto significativo con respecto a usar dosis altas de corticoide inhalado versus no usarlo, o usar en dosis no altas. Incluso si ustedes se fijan, el paciente que hacía más tuberculosis iniciado esto, era el paciente que ya había tenido una o que tenía cicatrices pulmonares. Entonces uno podría pensar en aplicarlo en otras patologías. La verdad es que no sabemos mucho en otras patologías. Pasan para bronquiectasias, no hay mucha evidencia, tenemos mucha pega. Para tuberculosis en hiperreactividad bronquial, tenemos mucho que hacer y probablemente países como nosotros podemos hacer investigación en ese sentido. Y esto un poco más de lo mismo. Por lo tanto, ¿el corticoide inhalado es el fármaco de elección en asma? Sí, es el fármaco de elección. Es la base y con eso vamos a partir en la mayoría. Pero tenemos que tener en mente que hoy en día hay una rápida llegada de nuevas formas de enfrentar a este paciente. El rol en el EPOC es menos claro y está siendo debatido hoy en día con terapias que son individualizadas. No cambia la progresión de las enfermedades, siguen igual. No estamos atacando el hueso, estamos viendo el control de los síntomas. Disminuir la mortalidad en asma, pero en EPOC es discutible. Y usado en dosis adecuadas reportan poco RAM. Por lo tanto, el mensaje final es: úselo cuando usted esté seguro que lo tenga que usar. Si hay asma, úselo. Si hay EPOC, tiene otras posibilidades. Pero si lo va a usar, use la menor dosis posible. ¿Cuál? El que usted tenga a mano, el que pueda darle un perfil de seguridad para su paciente. Muchas gracias. Agradecemos nuevamente la presentación y se va a abrir un espacio para una ronda de preguntas. Levantan la mano y no olviden presentarse para consultar. Hola, soy de la Universidad Mayor. Quería hacer una pregunta. ¿Es posible cambiar, por ejemplo, no sé si hay paper al respecto, tener en vez de fluticasona un corticoide de menor potencia y hacer la terapia combinada con ese corticoide y no bajarle la dosis, en vez de bajarle la dosis a uno más potente? Me parece una buena pregunta. Nosotros en nuestro hospital, en nuestro centro, seleccionamos a nuestros pacientes que tenían dosis altas de corticoides. Y hoy en día, por ejemplo, la fluticasona, que yo como que la vilipendié un poco, en realidad no es mala y se han desarrollado otros fármacos a partir de la fluticasona. Fluticasona propionato se cambió a fluticasona furoato, logrando usar menos dosis. Entonces, en vez de usar 1000 microgramos, podemos usar 98 o 184 microgramos de fluticasona al día. Por lo tanto, a los pacientes que tenían altas dosis de corticoides, los seleccionamos, los metimos en este programa, el hospital nos financió y les cambiamos a un corticoide de menor dosis asociado a un beta-agonista de acción prolongada y los pacientes están con terapia combinada y con menor riesgo de complicaciones. Así que se puede. Se puede hacer con otros, puede usar ciclesonía si usted quiere o el medicamento que usted quiera, pero en dosis menores, probablemente enfocando en, si es un EPOC, probablemente haciendo uso de otros medicamentos que están hoy en día disponibles y que son beneficiosos para los pacientes. Doctor, buenos días, mi nombre es Fernanda, de la Universidad de Talca.
Tengo una pregunta sobre el uso de corticoides inhalatorios versus Montelukast para el control de síntomas de asma. ¿Cuál es mejor respecto a los riesgos, el control sintomático? No soy pediatra, soy de adultos, pero sí nos ha tocado conversar esto bastantes veces con los pediatras. Y en los pediatras, pediatría tiene un rol que es un poco más claro, sobre todo en menores de 12 años, en donde es un fármaco que permite un poco ahorrar de cierta forma corticoides, pero que tiene un impacto mayor en el control de los síntomas nasales, en rinitis alérgica, sobre todo en la perenne, en la de todo el año. Pero los adultos, la verdad es que el rol del Montelukast es mínimo. Puede haber algún que otro paciente en el cual uno pueda ocupar Montelukast, pero de ninguna forma este antileucotrieno va a producir un ahorro de corticoides como estaba mencionado en los niños. Por lo tanto, para los adultos, la verdad es que para nosotros el Montelukast no existe. No lo tomamos en consideración. No es un fármaco habitual. Y lo otro que es importante es que la rinitis uno la puede mandar al cirujano, al otorrino, lo pueden operar. Pero, insisto, uno no está tratando la enfermedad de base. Y por lo tanto, esos pacientes que se operan, si uno los sigue, habitualmente requieren una segunda, tercera intervención quirúrgica, porque se vuelve a hipertrofiar. A nivel bronquial pasa lo mismo. Si uno pudiera meter una cirugía dentro, probablemente tendría que volver a operarlo, porque no estás tratando la base de la enfermedad, la base génica. ¿Ya? Así que en adultos no y en niños sí, pero como terapia complementaria al uso de corticoides para lograr dosis bajas. ¿Me pregunta? Agradecemos nuevamente y brindamos un fuerte aplauso al doctor Torres. Sí, sí. Y vamos a hacer la entrega de un pequeño presente por venir a brindar nuestra exposición. Otro fuerte aplauso. A la universidad, Y ahora pasamos al coffee break. Y luego volvemos de unos 15 minutos para que puedan disfrutar.